Seamos todos muy bienvenidos a la lección número 5, aquí en Lecciones de Esperanza. El título de esta semana, Las Naciones, parte 2. Y para mí, tu amigo, tu servidor Gabriel Moreno, inmensa alegría de juntos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Hay personas que han planteado descabellada y equivocadamente una idea donde dicen que Dios planeó la caída en pecado tanto de Satanás como del ser humano. Y que esto lo habría hecho Dios con el propósito, con el fin de poder mostrar su amor, de manifestar su bondad, su misericordia, ejecutando ese plan de salvación para los seres humanos caídos. En la Biblia encontramos abundantes pruebas de que esto no es así. De hecho, no hay una explicación racional o lógica para el origen del pecado. Por el contrario, el plan de Dios fue una armonía total con sus criaturas y con su creación de manera plena, feliz y eterna. Lo que sí podemos ver son las desastrosas consecuencias del pecado. Pero en contraste con esas, podemos ver la sabiduría, poder y amor de Dios para rescatarnos de esa terrible tragedia, donde tanto Satanás como los seres humanos que han caído en el error de tratar de estar al control y de tomar el lugar que debe ser siempre y solo para Dios. Solo Dios merece estar al control, merece la gloria, la alabanza y el poder. Ahora, uno de los temas de esta semana era el primer mandamiento. El jardín del Edén era una perfecta como aula de clases, un salón de clases para nuestros primeros padres, para los primeros seres humanos. Era un espacio donde el Creador Supremo se vinculaba de manera estrecha con su obra preciosa y donde compartía enseñanzas inagotables en un ambiente de paz, seguridad y también felicidad. En el libro de Génesis se nos presenta el primer mandato o orden que Dios da a sus hijos. Génesis 2, 16 y 17 nos dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Obedecer este mandato era muy importante debido a que de esa forma ellos iban a mostrar el señorío de Dios en sus vidas. Su obediencia era una expresión de adoración, de dependencia y confianza en el Creador. Algunos se preguntan si ¿será posible que Dios prohíba el conocimiento? Con absoluta claridad la Biblia nos deja claro que esto no es así. Dios ha querido formar y enseñar a sus hijos, solo que Dios prefiere que ese plan de enseñanza, ese plan para descubrir o para tener conocimiento no sea por medio del dolor o el sufrimiento. Como tristemente la Biblia y la historia muestra que el pueblo o el ser humano en muchos casos decidió aprender las lecciones. Y lo hacían al alejarse de Dios y haciendo su parecer. Un ejemplo de esto puede ser cuando un padre, por ejemplo, le dice a su hijo, su hija pequeñita, que está tratando de colocar su dedo en una vela, ¿cierto?, donde está el fuego, y el papá le dice que tenga cuidado, que no ponga su dedito allí porque eso le va a causar muchísimo dolor. El padre quiere evitarle el dolor al hijo y le explica lo que puede suceder si pone el dedo en el fuego. Está tratando de generarle un conocimiento, pero sin que él tenga que experimentar el dolor. Está tratando ese papá de instruir sin necesidad de que sea por la vía del sufrimiento, del dolor, sino ¿por qué? Por la razón. Y también adicional a la razón, que ese conocimiento pueda venir resultado de la confianza en que su padre quiere lo mejor para él o para ella. Así, cuando nosotros confiamos en Dios, le manifestamos que confiamos en que Él tiene lo mejor para nosotros. Cuando leemos con este marco, con esta visión, podemos entender cómo el libro de Daniel, o en ese libro especial, Dios se propone no solo hacer un llamado a los pueblos o personas paganas que no caminan con Él, sino también es un llamado para su pueblo y para su iglesia, mostrando cómo el alejarse de Dios en lugar de dar la libertad que Dios busca para todos nosotros, ha llevado al pueblo en varias ocasiones a ser sometido, esclavizado, debido a su alejamiento o a su desobediencia a Dios. Esto es un reflejo de lo que siempre pasa cuando nos alejamos y nos apartamos de los planes y orientaciones divinas. Dios nos quiere dar libertad y el enemigo nos quiere esclavizar. Hoy seamos sabios y dejemos a Dios ser el guía de nuestras vidas. Daniel 2, un tema importante que también trabajamos. En el capítulo 2 del libro de Daniel, en los versículos 31 al 35, Dios da una impresionante visión de la historia del mundo hasta los últimos días. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y en ese sueño Dios le muestra la sucesión de los imperios más importantes de la historia hasta los días del fin.
Este era un claro mensaje para ese orgulloso monarca babilónico, donde Dios le informaba que su reinado no sería para siempre, sino que sería ese reinado seguido por otros reinos como Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, y como finalmente todos esos reinos también terminarían para dar paso al reino eterno de Dios. De hecho, Daniel 2:44 dice que será un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo, ya que ese reino desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero ese reino permanecerá para siempre. En varios momentos de la historia los seres humanos han puesto su confianza y creído que los líderes mundiales o los avances de la ciencia van a traer más paz, felicidad y una mejor vida para la humanidad, pero por el contrario, cada vez enfrentamos más guerras, más destrucción, divisiones y enfermedades. Con esto podemos notar cómo esta profecía ilustrada por una estatua donde cada reino está representado por un metal, iniciando con el oro, luego la plata, el bronce, hierro y termina en una mezcla entre hierro y barro cocido. Y podemos allí notar lo interesante, ver cómo inicia con el metal más valioso y termina con el metal menos valioso. Esto puede llegar a relacionarse con la forma en cómo la humanidad se ha venido degradando hasta nuestros días. Daniel 7. Hay interpretaciones complementarias y contrastes entre Daniel 2 y Daniel 7. Daniel 2, por ejemplo, es revelado a un rey pagano, mientras que Daniel 7 a un fiel siervo de Dios, a un profeta de Dios. En ambos capítulos Dios presenta el mismo tema, solo que desde diferentes perspectivas o puntos de vista. En Daniel 7 no es una estatua, sino una serie de naciones representadas por algunos animales o bestias que surgen o salen del mar cuando el viento agita las aguas. Estas naciones están en continua lucha y agitación. Opuesto a esto, en esta misma profecía está la tierra, donde Dios pone a su pueblo y donde permanece durante un buen tiempo en paz y en seguridad. Así como el pueblo de Israel perdió su autonomía y bajo el imperio babilónico quedó por varios años esclavizado, el Israel espiritual, desde la caída del pecado, permanece sometido al pecado hasta que Cristo venga a liberarnos definitivamente de ese gran flagelo. En esos dos capítulos, Daniel 2 y Daniel 7, podemos ver el conocimiento de Dios, su plan perfecto para sus hijos y cómo cuando al final del mundo su reino será lo que Él siempre ha querido para sus hijos. Un reino de paz, armonía, salud, seguridad y eternidad. Este tema era entre la tierra y el mar. Hay dos imágenes que se nos presentan en la Biblia que nos dan una luz importante en asuntos proféticos, en especial cuando se nos presentan juntos. Esos elementos son la tierra y el mar. Proféticamente la tierra es símbolo del lugar de estabilidad, gobernado por Dios, mientras que el mar representa inestabilidad, agitación, resultado de el dominio humano. Apocalipsis 12:15, allí se nos dice que el dragón usa el agua para destruir a la mujer, que es la iglesia. Satanás ha usado líderes para mover a multitudes, para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. La historia del cristianismo nos ha mostrado cómo los cristianos tuvieron que huir de Europa a razón de la gran persecución que tenían allí por causa de su fe y llegaron a lo que hoy es el territorio de Norteamérica, un lugar menos poblado que según la profecía era esa tierra donde fueron preservados por Dios. Este lugar tranquilo para el pueblo de Dios ha sido una nación que fundamentó su gobierno en la Biblia y en la libertad religiosa. Pero esa nación en los últimos días se va a apartar de esos principios y llegará a ser perseguidora religiosa, resultado de haberse alejado de la dirección divina. Ahora, un tema también que estuvimos analizando esta semana era profetizar de nuevo. Fue en los Estados Unidos de Norteamérica donde Dios levantó a la iglesia remanente, a su pueblo final para estos últimos días, como un cumplimiento profético, así como lo hemos venido viendo durante estos últimos capítulos. Apocalipsis 10, del 1 al 11, menciona un ángel con un libro abierto en sus manos. Este ángel hace algo que también es mencionado en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 18, y es que clama a gran voz. También Apocalipsis 10 dice que este ángel tiene el pie derecho sobre el agua y el pie izquierdo sobre la tierra. En Apocalipsis 10:11 se da una orden muy importante para ese ángel. El texto dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sobre el libro que este ángel tiene en sus manos, muchos estudiosos de la profecía bíblica consideran que es el libro de Daniel, que debía ser abierto en el tiempo del fin.
El hecho de que este ángel tenga un pie en la tierra y otro en el agua se puede interpretar como que este mensaje debe llegar a todas las partes del mundo, a todas las personas, sean creyentes o no creyentes, tanto al viejo mundo, al viejo continente, como al nuevo continente o al nuevo mundo. El mandato de Dios a nosotros es también ir a predicar y alumbrar este mundo con la luz de Cristo. Eso lo dejó especificado en Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces luego de eso es que vendrá el fin. Será el fin del pecado, y también ese fin del pecado será, mis apreciados, el triunfo final y definitivo de Dios, y también la instauración de su reino eterno en esta tierra, donde esperamos podamos estar junto contigo. Así que, resumiendo esta selección, nunca fue el plan de Dios que tuviésemos que experimentar las terribles consecuencias del pecado. Otro punto es que Dios nos ha revelado con exactitud lo que ha de venir, con el propósito de que nos preparemos y aceptemos ser parte de su plan de salvación. También podemos resumir que Dios cuida y preserva a su pueblo a lo largo de la historia y siempre lo hará. Y también podemos decir que somos llamados a ser parte de la predicación final con ese mensaje que Dios tiene de gracia, de bendición para el mundo. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y podemos ser parte de ese momento de iluminar este mundo. Oremos juntos. Buen Dios, bendice a cada persona que ve y escucha este contenido, que podamos evitar el dolor como parte del aprendizaje, que podamos aprender a escucharte con claridad. Saber, Señor, que estás al control y que cuando este mundo termine, comenzará tu reino. Queremos estar allí. Bendice a cada persona, Señor, a su familia, sus necesidades, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo inmenso y te espero muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.